Iaio, imagina't que aquest sofà és una màquina del temps i ens plantem el 2050. Què creus tu que hauríem d'estar fent ara de forma prioritària perquè quan obris la porta ens trobem un món habitable per una majoria social? Yo creo que construir comunidades densas desde abajo, capaces de mirar cara a cara los momentos que estamos viviendo y sobre todo capaces de ponerse en marcha para transformarlo prácticamente todo de arriba abajo. Doncs avui, a Retorn al futur, parlarem amb la Iaio Herrero de com transformem la nostra manera de viure. Benvinguts. Bueno, Iaio Herrero, moltes gràcies. És un superplaer començar Retorn al futur amb tu. Com estàs? Muy bien, molt bé, y muchas gracias a tú y al programa porque es una maravilla poder estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Igualmente. La Iaio, com moltes de les que estareu a casa escoltant-nos o veient-nos, és una de les veus més influents de l'ecologisme i de l'ecofeminisme a l'Estat. Portes molts anys fent una feina de divulgació, de construcció, de pensament en aquest camp, en l'ecofeminisme, en l'ecologisme polític i social, i ho has fet des de molts espais, des d'Ecologistes en Acció, a Garua, a Foro Transiciones i a FUEM, i probablement em deixo altres llocs. I una de les idees que ha situat és que avui l'actual model econòmic ha declarat la guerra a la vida i que la principal sortida és una transició ecosocial justa. I, de fet, també just acabes de publicar aquest llibre, Metamorfosi, que parles de tot això i fas una èmfasi molt gran en que no ens valen reformes superficials, sinó el que necessitem és una transformació profunda de la nostra cultura i de la nostra manera de viure. Així que de tot això parlarem i comencem. Llavors, en aquest podcast parlarem molt de futurs i, per tant, la primera pregunta no pot ser cap altra de... Iaio, per tu hi ha futur? Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Marina Garcés, ¿no? Es decir, el futuro no existe. En el futuro, cuando decimos o nos imaginamos el futuro, lo que estamos haciendo es proyectar presentes que conocemos, ¿no? Y cuando miramos futuros distópicos es porque proyectamos presentes que nos parecen distópicos. Y por tanto, para proyectar futuros que no lo sean o para imaginar futuros que no lo sean, hemos de proyectar otros presentes, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Marina dice que en realidad al futuro llegamos en una sucesión de presentes continuos, ¿no? Es lo que hacemos ahora lo que nos permite mirar el futuro de una forma o de otra, ¿no? Pero el futuro como tiempo por construir no existe y no está escrito. Dependerá de lo que hagamos ahora. Y en tu libro parles de metamorfosi. A què et refereixes quan parles de la metamorfosi? Et refereixes a que cal fer una transició ecosocial? ¿O de qué estem parlant? ¿Nos explicas una mica? Sí. A ver, yo en el libro lo que he tratado de plantear, lo decías tú al principio, ¿no? Es decir, este modelo de guerra contra la vida es un modelo de guerra contra la vida que no es solamente un modelo a causa del modelo económico, sino que también hay una forma de mirar a la trama de la vida, a la tierra, y hay una forma de mirar a las personas, a los cuerpos y a las relaciones, que es una forma, desde mi punto de vista, errada, ¿no? Por eso, para mí, es muy importante someter a crítica nuestra propia cultura, porque parte de las alternativas que queremos generar pasan por realizar esa crítica y ver dónde están los errores para no volver a repetirlos, ¿no? Yo en el libro me muevo como con dos metáforas, una es la de la mutación y otra es la de la metamorfosis. Al hablar de mutación, trato de mirar lo que son las mutaciones también en la naturaleza y en la trama de la vida, que son cosas que suceden no esperadas, no planificadas, que no se saben a dónde conducen y a las cuales yo en este momento les doy una connotación negativa. Para mí mutación es la respuesta distópica que las ultraderechas, digamos, populistas dan a la crisis ecosocial que atravesamos, no nombrándola, negándola, pero actuando como si el problema que hubiera, el único problema que hubiera es que sobra gente, ¿no? La metamorfosis, sin embargo, es un cambio que la naturaleza o la trama de la vida sabe a dónde va. Las orugas
que comen, dejan de crecer y de repente se transforman en un proceso misterioso, pero que se reproduce una y otra vez en mariposas, ¿no? O los saltamontes, que sin arrinconarse o sin esconderse detrás de un capullito, lo que van haciendo es renovar sus tegumentos y cuando los nuevos se han formado, se desprenden de los viejos, ¿no? Es decir, es un camino que conduce a una mejor adaptación, a la continuidad de la vida. Yo hablo de esa metamorfosis. Es una metamorfosis a los saltamontes, porque no podemos aislarnos en el lugar en el que estamos y desde ahí cambiar, sino que hay que hacerlo sobre la marcha. Y es un camino que conduce a desprendernos de algunas convicciones, algunas creencias y algunas prácticas viejas y sustituirlas por otras nuevas que hay que ir creando sobre la marcha, ¿no? Y sí, posiblemente cuando hablamos de esa metamorfosis cultural, social, política, digamos que es como el sustento conceptual, incluso también emocional, que podria conducir a la transició ecosocial justa. El terme transició ecosocial, jo a vegades tinc dubtes de si ens serveix. Té sentit de parlar de transició quan el que necessitem té més a veure o s'assembla més a una revolució? Bueno, yo creo que con los términos que muchas veces están tan manidos como el de libertad, el de sostenibilidad, incluso la propia idea de transición, yo creo que bueno, hay que resignificarlos una y otra vez explicar a qué te refieres, ¿no? Sí. Una transición en nuestro diccionario es un cambio en el modo de ser y de estar. Es decir, una transición ecosocial justa para mí no es un cambio en la tecnología energética o un cambio en los alimentos que comes solo o un cambio en el modelo urbano. Todas esas cosas forman parte de la transición ecosocial. Pero digamos que la transición ecosocial justa es un cambio en el modo de ser y de estar. Es un cambio que reconoce que formamos parte de la trama de la vida, que la mayor parte de las cosas que necesitamos no las producen en primera instancia los seres humanos, ni sus tecnologías, ni sus economías, sino una trama de la vida que funciona al margen de la propia vida y reconocernos también como seres humanos incapaces de vivir en solitario, ¿no? Desde ese reconocimiento es desde donde tenemos que pensar de qué forma recomponemos lazos rotos con esa trama de la vida sin la cual no podemos vivir y recomponemos también lazos rotos entre personas de modo que las vidas se puedan sostener con cierta dignidad y sin explotación. Por tanto, desde ese punto de vista, para mí la idea de transición es muy pertinente, es decir, tiene sentido hablar de transición y tiene sentido hablar porque una transición de ese cambio, de ese modo de ser y de estar en el mundo, es una cosa que empieza en un lugar y pretende terminar en otro, ¿no? A veces parece que las transiciones es como dar un salto y colocarte dando un salto mortal en un lugar. Ojalá pudiéramos, ¿no? Pero hay que partir de donde partimos y partimos en un lugar plagado de contradicciones, lleno de riesgos, ¿no? Y desde aquí hemos de dar los pasos, que algunos serán errados, otros serán lentos. A veces daremos 5 pasos muy rápidos, intentaremos coger un atajo que luego habrá que deshacer. Es decir, es un camino no hecho que hemos de explorar. Pero para mí sí tiene sentido. Y tiene sentido y no lo veo contradictorio con la idea de revolución, porque volviendo de nuevo a las palabras, una revolución es de volver y volutio, de girar. La revolución de la que hablamos cuando hablamos en metamorfosis es una revolución que pasa de hacer girar el conjunto de la política, la economía y la cultura alrededor del dinero, pasa a hacerlo girar todo eso alrededor del sostenimiento de la vida. En ese sentido, es a la vez revolución y es a la vez transición. Claro. Y uno de los retos que tenemos principales, ¿no? Supongo y compartimos, más allá de si le llamamos transición, revolución o metamorfosis, el principal reto, creo yo, que es conseguir que una mayoría social desee y luche por ese proyecto, ¿no? ¿Y qué piensas tú o cuáles elementos piensas tú que son claves para hacer deseable esa transición? Pues la respuesta muchas veces no gusta, Eva.
porque yo creo que hay una brutal tiranía de las alternativas en este momento. Es decir, hay un discurso mayoritario que es: no hablemos de los diagnósticos y vamos a centrarlos solamente en las propuestas y las alternativas. El problema es que las propuestas y las alternativas que podrían resolver los problemas de fondo que atravesamos solamente son deseables si se parte de reconocer el problema que tenemos. Es decir, sabemos que tenemos que construir formas de vivir en común en la que utilicemos mucha menos energía, utilicemos menos bienes de la tierra, podamos construir vidas justas basadas en la redistribución de la riqueza, y todo eso en un modelo que en los últimos decenios y en los últimos, realmente en los últimos 2 siglos, pero sobre todo en los últimos decenios, lo que ha hecho ha sido una brutal inversión educativa y publicitaria, diciendo que siempre hace falta más, que la tecnología lo resolverá todo, que el progreso básicamente, o el desarrollo, consiste en vivir vidas cada vez más, digamos, más potentes o más intensas en lo material, ¿no? Claro, hacer una propuesta que pasa por pensar en vidas un poco más frugales de algunas personas, ojo, más ricas de otras, porque hay personas que no tienen lo suficiente y necesitan más, pasa necesariamente por reconocer el problema que tenemos. Y el problema que tenemos es que los modos de organización de la vida en común de las sociedades enriquecidas de los últimos años y sobre todo los últimos siglos han forzado la superación de los límites físicos del planeta, han provocado un cambio climático de dimensiones, digamos, brutales, y que en algunas de sus facetas es irreversible, han generado una tremenda pérdida de biodiversidad y han convertido el mundo que vivimos en un mundo extraño. Y se trata de aprender a vivir en ese mundo extraño. Por tanto, hay una parte inicial que tiene que ver con reconocimiento del momento en el que estamos y de hacer el duelo de que las promesas de la modernidad, del desarrollo y del capitalismo, pues al final fueran meras ilusiones, ¿no? Que me parece que es absolutamente inevitable para poder hacer deseables y mover, reorientar el deseo, porque lo que sí puede ser un deseo tremendamente fuerte es el de sobrevivir sin violencias, es el de que nuestros hijos e hijas puedan tener un futuro, el futuro que se merecen, ¿no? Y eso solamente lo podemos construir si asumimos el momento en el que estamos. ¿Y tú crees que no tenemos asumido ese momento? Yo creo que para nada. A ver, yo en el foro de transiciones, en el foro de transiciones, cuando hemos estado trabajando, hacemos una cosa que es compartir los diagnósticos, y luego le llamamos pasar el diagnóstico por el cuerpo a que las personas de alguna manera expresen cómo lo viven en sus vidas cotidianas, ¿no? Las palabras que más salen son malestar, agotamiento, agobio, miedo, incertidumbre, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que la mayor parte de la gente confiesa sentir un enorme alivio cuando encuentran una explicación un poco compleja al momento que estamos viviendo. Digo que creo que no está tan extendido como creemos, primero porque en nuestros propios ambientes de activismo, en nuestros propios ambientes políticos, sigues escuchando constantemente medidas puramente incrementales, puntuales, que no van a la cuestión común. Quizás también porque yo creo que un gran problema es que se ha interiorizado una especie de asunción de imposibilidad, que es que la propia gente que ha trabajado sobre lo que tendríamos que hacer considera imposible aquello que cree que habría que hacerse, ¿no? Total. Y luego, por otro lado, porque la mayor parte de la gente está escuchando noticias que te hablan de una crisis energética que ligan directamente con la guerra en Irán, pero no con los límites y el agotamiento, o con un problema de caos climático que muchas veces es negado y que no es trabajado de una forma sistemática en los espacios en donde nos formamos y nos educamos, ya sean formales o no formales. Es decir, yo creo que queda mucho, mucho, mucho por hacer
en términos de comprensión del momento en el que estamos y de diagnósticos. Y lo que creo es que parte de la gente que trabajamos hemos interiorizado de tal manera que de esto no se puede hablar porque vamos a asustar a un montón a la gente, que perdemos de vista que la gente ya está muy asustada y que ese miedo no nombrado, esas contradicciones no nombradas, quien las está aprovechando claramente es la ultraderecha, que sí las nombra, pero luego en un salto mortal las redirige a lugares en donde, desde mi punto de vista, no están los problemes, no? A l'hora de situar bé el problema, o sigui, quina és la millor manera de comunicar-ho? Perquè ens diuen que si ho comuniquem, que en una societat on predomina el desànim, com la gent acaba com votant o anant a l'extrema dreta, llavors ens trobem una esquerra que se'n va a discursos superensucrats. Llavors, quina és la justa mesura, tu creus, amb la qual hem de comunicar la crisi ecològica, les solucions per sortir-ne, per no caure ni en el catastrofisme ni en anar en una cosa supernaïf? A ver, yo la respuesta que voy a dar es la respuesta de lo que yo voy probando, que probablemente no sea ni lo único ni lo mejor siquiera, ¿no? Sino que lo artesanal que yo he ido comprobando que a mí me funciona mejor, ¿no? O sea, yo creo que es verdad. O sea, yo discutiría como afirmación así, como dada por hecho, que en sociedades donde hay tristeza o desánimo gana la ultraderecha. O sea, gana la ultraderecha porque la izquierda no lo nombra y no toma las riendas, porque ha habido otros momentos en la historia donde ha habido movimientos tremendamente revolucionarios, desde la Revolución Francesa hasta podemos pensar en la República en España, donde la gente partía de una situación de pobreza, de dolor, de miseria generalizada, y donde hubo gente, veo el caso, por ejemplo, de las misiones pedagógicas, que patearon pueblo a pueblo y lugar a lugar, hablando de la miseria, hablando de la desigualdad, hablando de la pobreza y tratando no de contar una milonga, sino de decir que había un camino posible a recorrer, digamos, comunitario, colectivo, político, para tratar de darle la vuelta a algunas de esas situaciones, ¿no? Y parte de todas las cosas que se han ganado y de las luchas que han salido bien y se ha transformado en derechos han partido siempre de algún dolor o del reconocimiento de múltiples carencias. Es decir, que yo creo que la historia no permite decir que siempre que hay desánimo necesariamente gana la ultraderecha. Gana la ultraderecha en este momento y desde mi punto de vista porque una parte importante de las izquierdas, asumiendo la imposibilidad de hacer los cambios estructurales que habría que hacer, y por tanto diciendo, a ver, esto es lo que hay y no hay posibilidad de hacer lo que queremos hacer porque la gente no lo va a querer sin haber probado si la gente lo quiere o no, han tratado de generar climas de ilusión que las personas interpretan e interiorizan claramente que son unos climas de ilusión absolutamente falaces, ¿no? Por ejemplo, en el foro de transiciones, en estos trabajos que te comentaba, una de las cosas que sale es que las izquierdas hablan de ilusión y hacen promesas que la gente se da perfectamente cuenta que no sirven para resolver los problemas estructurales que hay. Es decir, las personas saben que las cosas no van bien. Muchas luego no acaban de unirlas, como no las unimos completamente nadie, necesitamos muchas miradas, ¿no? Pero saben que las cosas no van bien, ¿no? En cuanto al qué funciona, pues depende, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me funciona muy bien son los enfoques de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Esto que son los enfoques ecofeministas, que yo cada vez los llamo menos ecofeministas, sobre todo cuando voy a espacios donde hay gente no politizada, porque tienen la desgracia de tener ese nombre, ¿no? Y en sociedades como las nuestras, el ecofeminismo, que se compone de ecologismo y feminismo, vienen a ser como dos pegotes que acompañan a las izquierdas, pero no vertebran, digamos, la movilización central, ¿no? Sin embargo, el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que parte de pensar qué necesitamos, qué es aquello sin lo cual no podemos vivir, de dónde sale y que, por tanto, reconoce la ecodependencia y la interdependencia, nos permite mirar desde otro lugar radicalmente distinto. Y yo lo defiendo a saco
porque me muevo en muchos espacios muy diferentes, a veces algunos de ellos muy hostiles, y entrando desde ahí se entienden las cosas, ¿no? Y decías tú, ¿dónde están los errores de comunicación? Mira, yo llevo 2 años dando clase en la uni, alumnos de primero, que te vienen a clase el primer día y una de las cosas que me dejó estupefacta, porque no me lo podía imaginar, es que cuando hablas de cambio climático y empiezas a comentar con ellos, bueno, controláis bien lo que es el cambio climático y lo quieres trabajar de forma estructural, te empiezan a mencionar la capa de ozono. O sea, no saben lo que es el cambio climático, no lo saben. Y no solamente que no lo sepan, ni cómo se ha producido, ni cuáles son sus causas estructurales, sino que tienen una relación horrible con los infinitos talleres que han hecho sobre cambio climático en la escuela, porque la mayor parte de esos talleres terminan diciendo, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer tú ante el cambio climático? Recicla. Claro, cierra el grifo y no consumas, y entran en una dinámica brutalmente culpabilizadora a nivel individual y que no entra en las soluciones estructurales. Entonces, cuando trabajas... Y aparte es un mensaje súper disociado, porque absolutamente. Ahí, pues está absolutamente. El cambio climático, no tienes futuro, está acabando el mundo, y un reduccionismo de las soluciones. Claro, y con un problemón así, con unas acciones de este tamaño, que todo el mundo es perfectamente capaz de darse cuenta que lo que les están diciendo que hagan no va a resolver el problema. Totalmente. Yo en mi experiencia en clase, cuando empezamos a hablar de las causas políticas y estructurales, ven otras salidas, porque dicen, bueno, pues a lo mejor organizarnos para luchar contra esto sí que tiene sentido, a lo mejor la solución no es inmediata, pero por lo menos hago algo que dejo de ser una víctima o una persona culpable para convertirme en alguien que actúa para transformar las coses. Té molt a veure amb la idea també de la ecoansietat i d'aquell estudi que explica que al final el que genera impotència és aquesta inacció política, no? Claro. És a dir, com de diferència, el veure, sí donar-te compte del conflicte i tenir aquesta por i veure que no hi ha cap que las acciones que es proposen, siguin individuals, siguin des de les institucions, són absolutament... Claro, ese era un artículo, un estudio que hizo Carol Hickman, que entrevistó a personas de adolescentes y niños y niñas en todo el mundo, en todos los continentes, y les entrevistaba sobre ecoansiedad y futurofobia. Y se encontró con unas dimensiones de ecoansiedad y de futurofobia extendidas en todos los continentes, ¿no? Y ella, después de haber analizado esto, lo que decía es, claro, cuando te llega a una terapia un joven que tiene miedo al futuro, el error más grande es decirle, mira, toma ansiolíticos y no te preocupes. Y más bien, a lo mejor habría que decirle, mira, tienes razón por estar preocupado. Claro. La clave es cómo te articulas con otros para convertir esa ansiedad y ese miedo en potencia, ¿no? Totalmente. Es decir, no ha habido nunca ninguna lucha social que no haya partido de algún miedo, ¿no? La clave es transformar el miedo en potencia colectiva y no en pánico individual. I avui, en el marc de l'ecologisme, potser no estem... Bueno, un repte no és captar aquesta ràbia o aquesta por o aquest dolor, no? Jo crec que un exemple d'un moviment que està sabent què fer amb aquesta ràbia, aquesta impotència davant de la catàstrofe és Revoltes de la Terra, que no sé si ho has seguit una mica. Que ara el mes d'abril van fer una acció i van aconseguir mobilitzar milers de persones, unes 3.000 persones, per protestar contra la multinacional ICL al Bages, una multinacional d'Israel. També generava... O sigui, era interessant com imbricava el conflicte de Palestina amb el conflicte ecològic. Què podem aprendre? Què creus que podem aprendre del fenomen de revoltes de la Terra que està creixent i que jo crec que aconsegueix connectar amb aquesta ràbia? A ver, yo creo que una cosa que se puede aprender, que a mí me resulta muy interesante porque además la ultraderecha lo ha utilizado mucho, ¿no? Es el tema de que en general a nadie le gusta ser una víctima. Y menos a la gente joven, ¿no? Las personas no quieren ser víctimas. Las personas, cuando detectan problemas, prefieren ser agentes activos y generar una cierta
digamos, dimensión de lucha. Yo creo que Revoltes te da la posibilidad de hacer algo. Total. Y yo creo que eso es súper importante. Hay algo de otra manera. También. Efectivamente. Y que en además, otro lugar, en el lugar donde pasan las cosas. Yo creo que ¿no? eso es muy importante. Y luego hemos encontrado otras dimensiones que no son las de Revoltes. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo lo que pasó en la Dana en Valencia y cómo a partir de la respuesta magnífica que tuvo la mayor parte de la gente y desde luego la juventud, que fue tremenda, se decía que la juventud pasaba de todo, que era súper individualista y todo el mundo se volcó a la calle, ¿no? Bueno, es muy interesante ver los movimientos que están naciendo en Valencia, en barrios, es muy interesante verlo. Es decir, yo creo que pasan cosas. Es decir, si miramos la realidad como por arriba, el mundo es muy terrible. Totalmente. Pero si miramos la realidad a ras de suelo, están pasando muchas cosas y mucha gente articulada. Hoy eran las jornadas estas de acción comunitaria aquí en Barcelona y había una cantidad de gente impresionante con proyectos súper interesantes y articulados en un montón de lugares. Es decir, yo creo que también hay como un discurso extendido y unánime de no está pasando nada y no es verdad. No es verdad. Ya, però aún así yo voy a hacerte la pregunta de... Més difícil, em vaig canviar al castellà tota l'estona. Dic, tot i així, vull fer la pregunta de... Dius, ja estan passant moltes coses, des de lo petit, des de lo comunitari, des de baix, però què hem de fer ja jo? O sigui, davant de la crisi climàtica, bueno, de la multicrisi que vivim, tu abans apuntaves, no? Una cosa prioritària és el canvi cultural i fer les paus, diguem, amb la trama de la vida. O sigui, pots baixar-ho més? Pots concretar més quines són les accions prioritàries, què és el que hem de fer avui o què és el que hauríem d'estar fent? O si creus que ja ho estem fent tot, doncs quina és la direcció? No. O sea, yo creo que ahora mismo hay una tarea fundamental que es estar sobre todo en los espacios donde hay más precariedad y más vulnerabilidad. A mí, por ejemplo, me está gustando muchísimo el trabajo que está haciendo la France Insoumise en Francia, ¿no? Porque, bueno, en Francia, digamos, el Frente Nacional iba subiendo de una forma grande, los partidos políticos, bueno, pues la socialdemocracia convencional o liberal, pues está como en casi todo el mundo, en caída libre, porque es como el discurso en este momento como menos, que se ve como más inútil y más pobre, ¿no? Y la France Insoumise abrió todo un proceso de reflexión, ¿no? Y el proceso de reflexión les ha conducido a decir que en cierta medida los partidos políticos que se presentan a elecciones convencionales, una cosa que han tenido en los últimos años ha sido que han renunciado a la organización de base y han reducido la política a una especie de permanente operación de marketing en redes sociales, ¿no? No solamente han renunciado a la acción de base, sino que en algunos casos y algunos políticos, algunos partidos políticos de forma deliberada la han desmontado porque les asustaba, les preocupaba, les parecía que era un problema, ¿no? Con estas miradas de los populismos. La France Insoumise lo que está diciendo es no. Hay que volver a los barrios, hay que estar en las fábricas, en los, digamos, en las organizaciones sindicales, en las asociaciones de padres y madres de alumnado de los centros educativos, sobre todo de las periferias, donde hay un montón de conflictos y de contradicciones. Hay que estar en los bancos de alimentos, en los comedores populares, hay que estar. Sí, hay que estar. Hay que estar, ¿no? Y entonces eso es una cosa incómoda porque bueno, hay movimientos que no se han retirado de la base, pero hay otros que ya no tienen nada y que van a tener que reconstruir esa presencia en la base, ¿no? ¿A qué me lleva esto? Bueno, no sabemos qué va a pasar porque ahora mismo la realidad es como una vorágine tan grande que va cambiando todo de un momento a otro rapidísimo, pero yo, por ejemplo, estoy intentando quitarme el ansia de la urgencia y del tiempo. Y estoy intentando... Sí, es difícil. En el nostre marc, en el marc de l'ecologisme, on el... Pero yo creo que... O sea, las miradas ecofeministas, cuando tú te preocupas de la vida concreta existente
y también de la trama de la vida, te das cuenta de que hay dos urgencias. La urgencia en frenar el cambio climático, pero también la urgencia de que no se ahogue gente en el estrecho. La urgencia de tratar de frenar la pérdida de biodiversidad, pero también la urgencia de que la gente coma hoy. Entonces, hemos de casar las dos urgencias. Totalmente. Porque ahí sí que me parece que si no las casas las dos, lo que te vas a encontrar es en un terreno de una imposibilidad. El movimiento ecologista seguirá mirando en abstracto o a lo lejos, y la gente que ha de comer todos los días verá el ecologismo como una cosa pues de pijos o de personas que no se preocupan. Claro, o de personas que no se preocupan por ellos, ¿no? Yo creo que ese tema hay que casarlo, ¿no? Sabes que cuando estaba escribiendo el libro me venía una reflexión, yo pensaba, una mujer republicana que muriera el 15 de abril del 31, cuando se proclamó la República, y hubiera vivido en las calles ese 14 de abril, moriría pensando que todo lo que había trabajado y por lo que había luchado se había conseguido, ¿no? Y a lo mejor su hermana pequeña, que también fuera republicana, que se muriera al día siguiente de que Franco diera la guerra por terminada, moriría pensando que nada de lo que había hecho había servido para nada. Total. ¿No? Y ni una ni otra tiene razón. Al final es que nosotros vamos a pasar por esta vida 80, 85, 90 años en el mejor de los casos. Los procesos a veces son largos y hay gente que tiene la suerte de vivir un momento de subidón y quedarse ahí, y otra gente que nos va a tocar vivir los momentos de bajo y de intentar construir, ¿no? Entonces, a mí me parece y me ayuda a pensar que, bueno, que incluso cuando parece que las dinámicas más globales y más de fondo están estancadas o están en regresión, sigue habiendo cosas que en la vida concreta funcionan, ¿no? Yo siempre digo que mi primer activismo fue la lucha contra el apartheid sudafricano. Y cuando yo empecé, había gente que llevaba 30 años luchando contra el apartheid sudafricano, que se habían muerto antes de verlo, ¿no? Yo tuve la suerte de que luché por aquello y lo vi caer, ¿no? Entonces, en los años de vida que llevo, he visto y he conseguido algunas cosas, y otras es posible que no las vea nunca. Pero me planteo que merece la pena luchar por ellas, porque yo a lo mejor no las veo, pero sí mi hija, sí mi nieto, sí tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, como que hay una ansia también por ver las cosas culminadas en el transcurso de nuestra propia vida, que a veces impide, es como el vísteme despacio que tengo prisa, pero impide generar procesos. Estoy de acuerdo, pero hay una cuestión biofísica de urgencia climática, es decir... la urgencia la teníamos hace 60, que sí. A mi me passa que jo entiendo perfectament això que dice, bueno, ho comparteixo plenament, això que dius de hem de casar les dues agendes, la social i l'agenda ecologista, i el repte és aquest, però jo vull fer així i molt ràpid perquè hi ha el tic-tac, diguem, de la crisi climàtica. És que jo penso que va més enllà del voler viure, o sigui, a mi, i que hi ha un punt de responsabilitat en aquest moment històric, és a dir... Jo lo tengo clarísimo. Hi ha un punt d'això, és a dir, el meu fill ja, evidentment, que podrà continuar la lluita, però la podrà continuar si jo l'he batallat abans, avui. Claro, claro. Llavors, sí que hi ha una urgència biofísica. Vull dir, la nostra lluita crec que té esta característica. Yo creo que las dos urgencias son imprescindibles. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo soy activista ecologista desde hace 35 años. Y hace 35 años todavía estábamos en el punto, o sea, hace un poquito más de 50 de la publicación del informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que decía que corríamos el riesgo de que se superaran, ¿no? Sí. Es decir, trabajamos, se superaron, se han seguido superando. Y tengo clarísimo que sería tremendamente urgente generar dinámicas de freno, pero también tengo muy claro que mientras la gente empobrecida se sienta sola y no tenga la sensación de que sus vidas nos importan y nos hacemos responsables de ellas, no vamos a contar con la masa crítica suficiente como para poder conseguir el cambio. A eso me refiero con que las dos urgencias son claves, ¿no? Son absolutamente claves. Claro, tenemos el tema del
del tic-tac del cambio climático, pero también el de la energía fósil, también el de los minerales, también el de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y hay que reconocer que bueno, y yo me he remontado a los 50 años del informe Meadows, pero es que la primera persona que hizo un informe y presentó evidencias científicas de que la acumulación de CO2 en la atmósfera cambiaba el clima fue un Eastwood en el año 1856. Imagínate. Es decir, hemos ido avanzando en desastre a la vez que avanzábamos en conocimiento sobre él. Yeah. Por eso a mí me parece tan importante lo de revisar nuestra cultura y poner el dedo en la llaga, porque esto ha pasado a plena luz. Totalmente. Y lo que ha sucedido es que nuestro propio conocimiento, nuestra propia ciencia, no ha sido capaz de generar un cambio que nos ponga a salvo. Es decir, hemos generado un conocimiento que no nos pone a salvo, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. Claro. Hay que preguntarse por qué. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de cultura que se ha generado en Occidente y que se ha extendido al resto del mundo. I totes aquestes transformacions, qui les ha de protagonitzar, Yayo? O sigui, d'on ha de venir aquesta transformació? Pues yo es que creo... Entenc que ja hem dit que entenc que de la classe política avui no vindrà això. A ver, yo espero todavía que haya gente dentro de la clase política que haga el tipo de cambios que hay que hacer. O sea, yo no soy una persona a la que le dé igual quién gobierne. A mí me importa quién gobierne, ¿no? Y creo que no todo es igual y creo que hay personas que han puesto el cuerpo y han puesto en las instituciones y han salido muy mal paradas, a veces muy heridas e incluso enfermas por intentar hacer lo que había que hacer, ¿no? Yeah. Pero es verdad que si no estamos viendo que la institución pública esté siendo el lugar de respuesta y de aceleración que nos parecía que había de ser, pues vamos a tener que buscar cómo construir mecanismos de protección, aunque sean rupestres, por abajo, ¿no? Y en ese tema, el decir quién puede ser sujeto político, todo el mundo. Todo el mundo puede ser. Yo creo que hay que trabajar en todos los espacios. Hay que trabajar en los pueblos, hay que trabajar en las fábricas, hay que trabajar con los sindicatos, hay que trabajar en los barrios. Se puede, y por eso a mí me parece tan potente y soy tan pesada con lo del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Porque creo que es una forma de entrar, yo lo veo con mi alumnado, ¿no? Llega a clase llenos de adornos que dices, ya veremos a ver cómo pasó este curso. Y en cuanto empiezas a trabajar desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es que el 90% del alumnado entiende, comprende, entra en el... y yo creo que el punto de generar como cierta emocionalidad positiva ligada a la capacidad de hacer y a la lucha es clave. Es decir, yo... a veces escuchas discursos que dicen, bueno, todo ha de ser conceptual, no mueve emociones. Pero hay un discurso muy peligroso que es el de centrémonos en las emociones porque lo conceptual no mueve. Es que esa es la gran cagada de nuestra cultura, que ha desgajado las dos cosas, ¿no? Necesitamos ligar ambas y generar una conceptualidad y un conocimiento del mundo y una forma de contar los datos que sea capaz de generar movimiento y de generar emoción, ¿no? Y ligarla a las emociones, porque las emociones sueltas, sin información, sin datos y sin conocimiento detrás, vamos, son... Sin horizontes. Y nos convierten en personas tremendamente manipulables, ¿no? Muy bien, Yayo. Ja que anem passant per molts llocs, però així com per anar tancant, fa uns quants anys que estàs militant. Yo tenía 14 años, Imagina't. tengo 60. La pregunta és, Yayo, tu que portes tants anys, què és el que et segueix sostenint i et segueix donant sentit i et segueix donant esperança per persistir en tota aquesta lluita? A ver, yo soy una persona muy esperanzada, mucho, ¿no?
Lo que pasa que creo que no tengo una esperanza... No se te gasta, aparte, ¿no? No, porque o sea, yo creo... La gente tiene esperanza, pero se quema, no sé qué, ¿no? Pero sí, tú ahí no, sigues. yo creo que tengo esperanza y creo que soy una persona esperanzada porque creo que no tengo una esperanza bobalicona, ¿no? Hay gente que es como, a veces a ti te habrá pasado también en alguna charla que te dicen, dime algo esperanzador, ¿no? Como si tú tuvieras un toque mágico, tranquilizador para la mayor parte de la gente, ¿no? Y a mí, mi esperanza es que yo veo dónde estamos, no retiro la mirada y sé que es un lugar de complejidad, tengo alguna idea de cómo me gustaría que fuera el mundo en el que quiero vivir y sobre todo lo que sí que tengo claro es que tengo una comunidad con la que doy pasos, ¿no? A mí en algunos momentos que hemos visto que las cosas se ponían mal o que perdíamos alguna cosa por la que habíamos luchado mucho, ostras, yo he mirado siempre alrededor y nunca me ha faltado gente con la que puedas echar una lagrimita si un día estás de bajona o con la que puedas celebrar cada pequeño logro, ¿no? Es decir, yo creo que la vida es una cosa alucinante, ¿no? Y que cuando la hacemos bien acompañadas y con esa seguridad y esa fuerza que te da saber que mientras tu comunidad tenga una olla de garbanzos, a ti no te va a faltar un plato, y mientras la gente que está a tu lado tenga un techo, a ti no vas a dormir a la intemperie, y sabes que puedes ofrecer lo mismo a la comunidad que tienes alrededor, yo creo que eso es una fuerza tremenda, ¿no? O sea, yo soy una persona plenamente convencida de que incluso en circunstancias muy hostiles es posible generar algunos mecanismos de vida segura y disfrutona. Y yo eso lo he aprendido mucho de los pueblos que luchan en países del sur global, que están amenazados, que a veces pasan un miedo terrible, ¿no? Y que sin embargo siguen teniendo una fuerza absolutamente brutal, o lo he aprendido también de la gente que sobrevivió durante la dictadura franquista a la cárcel, a los interrogatorios, ¿no? Y yo decía, ¿y esta gente que le ha pasado esto, cómo seguirá siendo tan disfrutona y tendrá ganas de disfrutar, ¿no? Para mí la mejor recuperación de la memoria es la de toda esa gente que pasándolo mal ha seguido teniendo capacidad de disfrute, ¿no? Y yo espero seguir pudiendo disfrutar mucho de la vida y tratando de ver cómo cambiar aquello que no me gusta, ¿no? Pues Yayo Herrero, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Per haver estat aquí avui amb nosaltres. I fins aquí el capítol d'avui. Moltes gràcies a tots i totes les que heu escoltat aquest primer episodi de Retorn al futur, o ens heu escoltat o ens heu vist. Moltes gràcies a Barcelona Media Hub per acollir-nos. Gràcies a l'Àlex Alari, el nostre tècnic d'aquí de Media Hub, i també gràcies a l'Escola de Transicions amb qui hem pogut coproduir aquest primer episodi. I ens veiem a la propera.